Entonces, bueno, pues creo que va a ser un juego en el que el burro va a jugar muy relajado, no tiene nada que perder y esa parte puede complicarle a Miami, sobre todo con la ausencia de Minka Fitzpatrick. Y un juego en el que pues Jordan Brooks va a tener que duplicar labores junto con Tyler Dodson y pues ver cómo Rasul Douglas puede contener a Jamar Chase. ¿Qué tan motivados van a estar en el campo? ¿Qué tan motivados va a estar el equipo al tratar de respaldar a un novato? ¿Qué tanto puede mostrar Quinn Ewers de que puede cargar con el peso ofensivo, donde en las últimas semanas, pues básicamente el factor del mariscal de campo ha pasado desapercibido, ha sido más un game manager de alguna manera, donde ha cargado el peso del equipo el juego terrestre? Miami, Miami, Miami Dolphins, Miami, Miami, Somos Dolphins. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día la actualidad del único campeón con temporada perfecta en la era Super Bowl, los Miami Dolphins. Oficialmente la temporada 2025 ha llegado a su fin luego de la derrota contra los Pittsburgh Steelers el pasado lunes por la noche. También tenemos una noticia que ha sido la tendencia en el mundo de los Miami Dolphins con el cambio en la posición de mariscal de campo y por supuesto tendremos la previa del fin de semana. César Mercado y Cristian Carrillo, con el gusto de saludarlos. Cristian, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buen día. Buenos días, amigos Fanatics. Aquí seguimos, el equipo de Somos Dolphins al tiro del cañón en estos últimos juegos de la temporada, en donde, pues, desgraciadamente se concretó la eliminación de los Miami Dolphins en la última semana. Y bueno, con el gusto de estar aquí para platicar con todos ustedes pues, de esta decisión que ya comentas, que ya platicaremos a fondo y que empieza a marcar, bueno, desde el momento en que Grier fue despedido y que, bueno, ya viene este segundo momento importante de la franquicia en donde viene un cambio fuerte. Y bueno, ¿para qué nos espera estos últimos tres juegos? ¿Qué vislumbra para el futuro? ¿Qué pensamos de este juego contra los Bengals que está a la vuelta de la esquina? Que cuando arrancó la temporada veíamos como que el juego de los Bengals, ¿no? De Navidad, cerca de Navidad, va a ser un juegazo. Y bueno, se resultó todo lo contrario hasta el grado que lo quitaron de prime time. Entonces, bueno, pues ya platicaremos de eso y bueno, pues un gusto estar contigo, César. Primer bloque de este programa. Los Dolphins, como ya comentamos, finalmente han quedado eliminados luego de la derrota contra los Pittsburgh Steelers 28-15. Un partido en el que en un inicio, Cristian, se estaba dando, como lo mencionamos en el podcast previo, un duelo parejo a la defensiva, pero que en la segunda mitad el equipo local pudo tomar el control del juego y básicamente aniquiló a unos Dolphins que no pudieron, ofensivamente hablando, dar respuesta ante las situaciones climáticas y una defensiva que no contaba con su mejor elemento para poner así pues un marcador cuesta arriba, anotando de manera consecutiva en 3 ocasiones touchdowns y prácticamente despidiendo un año de Miami que ha sido bastante decepcionante. Danos tus conclusiones, tu análisis de lo ocurrido el pasado lunes, donde los Dolphins han quedado una vez más eliminados por la contienda a los playoffs. Bueno, pues creo que si vieron nuestro programa una semana previa, en la previa de Pittsburgh, creo que nuestros Fanatics no nos dejarán mentir que fuimos precisos en muchos de los pronósticos y muchas de las cuestiones que pensábamos, los tres, ¿no? Tanto tú, César, como Marcos también, que hizo varios comentarios de lo que se esperaba del partido. Y creo que tal cual, ¿no? Así como si ni mandado a hacer, ¿no? Creo que sabíamos lo difícil que iba a ser un juego allá de visita. Sabíamos que Pittsburgh no iba a ser sencillo, sabiendo que la arma pues es a Shane y se acabó, ¿no? Y el ataque terrestre, ¿no? De que venía dando frutos y que iban a hacer lo posible por parar esto, a pesar de que hace unas semanas los exhibieron por tierra, como los Bills de Buffalo y otros equipos
porque al final Pittsburgh no viene siendo un equipo un poquito inconstante, ¿no? De que da un juego muy bueno y de repente da un juego malo, y por eso es que va 7-7, o sea, realmente traían un juego más que nosotros, ¿no? Entonces, pero pues vamos, era un juego a domicilio, sabemos lo ferra que es la defensa de Pittsburgh, no tanto la ofensa la verdad es que no se ha visto bien, y creo que el primer medio fue un primer medio muy parejo, pero sucedió lo que veíamos venir, ¿no? En que McDaniel abandonó el tema del ataque terrestre, cuando no lo debió haber abandonado. Si el primer medio fue muy parejo, prácticamente sin puntos, terminó 7-3, si no estoy mal, a favor y anotando los Steelers en el último minuto en una cuarta oportunidad. O sea, realmente la defensa se fajó como pensábamos, pero pues McDaniel, más allá de estas primeras ofensas, de todo el primer medio que no funcionaron, creo que mucho de ese no funcionamiento tuvo que ver con que abandonó el ataque terrestre, porque si bien no te estaba produciendo muchas yardas, pues creo que le faltó variedad, le faltó mezclar jugadores, porque casi todo lo intentaba con Chain, y ya a Jalen Wright, que le dio por ahí 12 carreos, creo que hizo por ahí 12, 14 carreos la semana pasada, hizo más de 100 yardas, ahora le dio uno, ¿no? Ya volvió el McDaniel que conocemos, en donde de repente se imaginó que Chain iba a hacer todo, iba a lograr 3 touchdowns, así como un juego histórico, no sé. Y entonces volvió a estas andadas, Mike McDaniel, el último secuestrador que nos falta. Y en ese sentido, pues volvimos a lo mismo de siempre, ¿no? Tuvo que empezar que cambiar el juego, segunda mitad, abandonó por completo el ataque terrestre, se puso a lanzar, la verdad es que no se vio mal el equipo, ya cuando teníamos dos pepinos encima, también con un pase de Metcalf, que fue un pase donde la defensa sucumbió ya después de tanto ir y venir, porque la verdad es que arrancando el segundo medio nos anotaron también, pero la defensa creo que en ningún momento se vio mal, creo que aguantó lo que tenía que aguantar, pero bueno, al final con estos pasecitos cortos con Gainwell y poco a poquito te fueron diezmando, cansando la defensa y bueno, en una de estas Metcalf nos anotó. Pero McDaniel, pues cuando sucedió, dijo, perfecto, ya llegamos a mi mundo, vamos a lanzar y entonces le dice a Tua, sé el campeón y demuestra que eres el mejor y empieza a hacer. La verdad es que mejoró el equipo, tal vez por la sorpresa y el plan de juego que traía Steelers, donde sabía que pues era puro ataque terrestre. De repente también los Steelers en el ataque aéreo no es tan bueno, ¿no? Incluyendo a nuestro viejo conocido Jalen Ramsey, que para mí no se me hace un jugador ya que sea de élite, ni mucho menos. Es muy hablador y muy aguerrido y gritón y lo que quieras, y hasta con faltas de respeto que hubo ahí en el juego, que también se llevó a Tua de calle por andar haciéndole al payaso, y esto le provocó a Tua muchas críticas en la semana, porque estaban cotorreando al final del juego, pero Ramsey, como es a su estilo hablando, creo que hizo ver bien a Tua, o sea, Tua no se vio mal después de que empezó la fiesta de pases aéreos, lógicamente comandadas por Darren Waller, que más que Tua, yo creo que más bien era un atributo de Darren Waller de estar siempre libre, de ser un target que pues difícilmente no lo puedes encontrar. Y McDaniels se la pasó lanzándole a 3000 veces a Darren Waller la segunda mitad del juego. Por ahí Waddle estaba desaparecido, y ya no hay más opciones, ¿no? Sabemos que McDaniel, aunque hubiera, no las busca, ¿no? No le importa. Él se centra su juego siempre en 2 o 3 jugadores y así volvió a hacer este juego. Entonces, pues la segunda mitad hubo un buen desempeño de Waller, tuvo un par de touchdowns, ya uno en tiempo muerto que ya ni servía para nada. Dulcich todavía medio luciendo también, creo que es un jugador que es interesante y que creo que vale la pena muchísimo renovarlo, porque es un ala cerrada que te dio lo que no te dio Julian Hill y no te dio Rushy, no te dio tu amadísimo Tanner Conner, ni ninguno de todos estos jugadores que son del montón, la verdad, que yo creo que un ala cerrada de la UNEFA la armaría más. Pero bueno, quitando a Rushy, creo que Rushy tiene muchas cosas interesantes de bloqueo, pero los otros, creo que Dulcich rebasó inmediatamente a estos dos y creo que es un jugador que a pesar de lo mal que se vio el equipo contra Pittsburgh, lució, ¿no? Lució en unos pases por ahí, tuvo realmente McDaniel
sus opciones ofensivas aéreas son Waddle y los alas cerradas, ¿no? Y se acabó. Los Cedric Wilson, los Ikine, los Malik Washington, que es pues sabemos el talento de Malik Washington, y pues están borrados completamente, al igual que en este juego que borró nuevamente a Jalen Wright. Y pues Oli Gordon sí ha venido a la baja. Por ahí tuvo una carrera en donde lo lastimaron y creo que ya no volvió al juego. Entonces ahí probablemente haya sido por lesión el que ya no jugó, pero bueno, pues volvimos a esa unidimensionalidad del juego y pues le hicimos muy sencillo el juego a Mike Tomlin y a Aaron Rodgers cotorreando ahí con hasta haciendo ahí touchdown, ¿no? Y sin hacer nada. Realmente creo que Pittsburgh sabía de lo sencillo que iba a ser el juego y lo ganaron fácil, nunca estuvo en riesgo su victoria. Y bueno, pues el problema para Pittsburgh es lo que viene, porque pues Miami fue un sinodal no tan complicado, pero bueno, no tiene nada ganado y yo dudo mucho que pase Pittsburgh, la verdad, creo que al final los Ravens le van a ganar la partida. Entonces, en ese sentido, ese fue el juego y pues volvimos al tema del pasado. Sí, destacar estas actitudes de Tua, se puso a cotorrear con Ramsey, se puso a reír en la banca faltando 2 minutos, así con más carcajadas, absolutamente. Y creo que esa parte es la que ya veremos mencionando lo que esperábamos de Tua en este juego, que no iba a ser absolutamente nada, aunque realmente rebasó mis expectativas, ¿no? Creo que se vio mejor de lo que yo esperaba, pero más tuvo una intercepción en donde se ve que ni la llega, y más allá de estas aptitudes físicas que son ya muy notorias que van en descenso, creo que Tua donde no está bien, donde realmente le falta inclusive un poco de ética en su forma de actuar, es en todo este tipo de actitudes que está tomando, en donde cuando le va mal a uno hay que también a saber apechugar, y el señor Tua Tagovailoa, que nos ha ido mal, realmente se ha embebido de soberbia, se ha, no sé, o sea, mejor, pues lo único que ha ganado es dinero, ¿no? Y dinero por, yo escuchaba en la semana a Sutcliffe en en, en el podcast de hermano de Cuarta Oportunidad que tiene con Ciro Procuna, y mencionaba, no sé, hasta me hizo sentir bien, porque en su momento yo también mencioné y defendí a Tua, y dice Sutcliffe, creo que en aquel momento, cuando viene toda esta temporadón de los 70 puntos, etcétera, y era un Tua diferente, era un Tua preciso, era un Tua que tú lo veías y dices, puede comandar un equipo, puede, no sé, afinando ciertas cosas, creo que eh, decías, el gran pretexto son las lesiones, ¿no? Y de ahí en fuera, no sé, tal vez, y creo que, dice Sutcliffe, creo que en ese momento se ganó el contrato, ¿no? Yo insisto y defiendo esa parte. Entiendo que tú y Marcos decían que no se lo había ganado, pero creo que había elementos suficientes para decir, oye, pues es un jugador que te va a dar, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que sucedió después, las lesiones, las conmociones, él nunca puede tener una temporada completa. Tuvo por ahí un partido de playoff, pero le fue muy mal. El juego contra Tennessee, donde ahí a lo mejor hubiera podido tener, ¿no? El juego gana un sembrado mejor y tal vez hubiera sido otra la historia en ese año. Pero bueno, toda esa situación creo que dio a luz a este contrato. Yo, más allá de que Greer haya hecho un error y que ahorita es un claro error el contrato que tiene Tua, en ese momento parecía otra cosa y no sabemos el futuro, ¿no? Pero en ese sentido, lo que yo sí critico muchísimo de Tua es que ya una vez teniendo esta situación fortuita o de talento, porque en su momento también no era tan malo, este declive que ha tenido más allá de lo deportivo, como persona, o sea, lo que irradia hacia el equipo, la falta de liderazgo, el pelearse con el coach, te aseguro que ni le ayuda a los quarterbacks backups, o sea, ese de estoy aquí nada más por ganar mi billete, mi dinero y me río porque perdimos, y no, la prensa, todas las respuestas son nefastas. El no asumir esa responsabilidad de todo ese dinero que se está metiendo, esa parte es la que no es válida, no es ética en cualquier trabajo, en cualquier situación. Tú
como parte de un equipo, como parte de un trabajo, tienes que ser ético hasta el final. Y si bien sabíamos que todo iba a llegar a este punto donde ya llegó, que ya es el que lo banquearon, en donde le cayó esa cubetada de agua fría, tú le ves la carita en la semana y ya no está tan contento, ¿no? Ya no está riéndose. Ya le cayó el balde de humildad del agua fría de, oye, te está quitando porque eres un inepto, ¿no? Literal. O sea, no, ya no fue la lesión, ya no fue, ya es, a ver, te mandaron hasta el tercer, pero pues es un cúmulo de situaciones que él mismo ha provocado, ¿no? Entonces, ya más allá de las lesiones. Entonces, esa situación, pues de repente el karma y va a llegar y ahorita viene esta etapa en la que a ver si sigue sonriendo y a ver ahora no dudo que tome un contrato el año que viene bueno por ahí de backup y lo que quiera, porque yo no veo ya futuro con Tua, yo creo que este es el fin, creo que es el último juego que jugó como titular. El año que viene se van a tragar el cap space Miami. Creo que ya el mensaje es muy claro al mandarlo como tercer coreback. Y creo que en ese sentido, pues van a ser tiempos difíciles para Tua Tagovailoa. Creo que debería pensar seriamente ahora sí en cuidar su salud, porque ya lo que venga son espaldarazos, ya el lograr un protagonismo en alto nivel, no sé, tipo Tannehill, ¿no? A lo mejor que llegó, salió de aquí y en Tennessee tuvo ciertas oportunidades de llegar al Super Bowl. Yo lo dudo mucho con sus limitaciones físicas que trae ya por el tema de las lesiones. Pero bueno, pues nunca, en la NFL todo puede pasar. Le deseamos lo mejor a Tua, que ojalá estos últimos juegos por lo menos se dedique a estar dedicándole tiempo a Quinn Ewers y también lo que me llamó la atención la semana es que Zach Wilson también se enojó, ¿no? De, ay, no me pusieron. Por favor, o sea, ¿cómo van a poner a Zach Wilson como titular? Los $6 millones que pagaste por él no importa, ¿no? Ahorita tienes que ir por el novato. Creo que por primera vez en el año, no sé si fue decisión de McDaniel o del mismo Rose o de quien haya sido, fue lo más congruente que pudo haber pasado en el año, el decir, a ver, pongan a Ewers para ver qué tenemos ahí y pues ver hacia el futuro, ¿no? Entonces, bueno, eso, así fue la recapitulación del partido y más que nada de esta situación extracancha con Tua, César. Te me adelantaste un poco al tema porque ese era el segundo bloque de este episodio, pero bueno, ya tocaste el tema de Tua Tagovailoa. El juego de lunes por la noche para terminar este tema de las conclusiones, pues básicamente se dio lo que se esperaba, o lo que tanto comentaban tanto Marcos como tú, que iba a ser una paliza. Al final sí fue una paliza, que el marcador diga 28 puntos a 15. Y aquí va mi respuesta, sobre todo para nuestro compañero Roberto Merino. Yo colocaba en el chat del pasado lunes, en la primera mitad, cuando anotaron a los acereros de Pittsburgh el primer touchdown, que fue culpa del pateador Riley Patterson el que le abriera la puerta. Y después más adelante parece que nuestro compañero se enganchó por la calentura del partido, porque mencionaba, es culpa este touchdown de el segundo y el tercero y el cuarto que anotaron los acereros. Y no, no es culpa de Riley Patterson, Roberto. El primer touchdown abrió la puerta y el fútbol americano es de momentos. Miami tuvo el momento en la primera mitad, como ha venido sucediendo en esta racha de partidos. Todos mundos sabíamos que ofensivamente, y aquí se dijo en el episodio pasado, que la fortaleza de este equipo para regresar en esta segunda parte del año era corre, corre, corre e involucrar al 28. Y todo mundo sabíamos, y sabiendo las deficiencias que tienen los Steelers en cuanto al juego terrestre se refiere, iban a poner a muchos elementos en la caja y con las condiciones climáticas que Tua Tagovailoa le ganara el partido. El inicio del partido no me pareció sorpresivo y cómo incluso sorprendió con estos pases para estirar el campo. Eso estuvo bien. Lo que estuvo mal, y como ha ocurrido en gran parte de esta temporada y en gran parte de la era Tua Tagovailoa como miembro de los Miami Dolphins, es el tema de las intercepciones, el tema de que no sabe decidir o que ante los blitz simplemente se desespera y ante que no tiene el impacto para la fuerza de mandar los pases para afuera o que se queda corto, porque no es la primera vez que le pasa, esta intercepción de Asante Samuel
me recordó a la de hace un año cuando sufrió el tema de la conmoción contra los Bills, antes de que lo sufriera. Si recuerdan, en el inicio de la segunda mitad, me parece, contra los Bills, un pase que iba para la banca de los Bills, porque le habían arruinado la jugada, el chavo no tenía la fuerza, se quedó dentro del campo y el jugador de los Bills dijo muchas gracias y se la regresó a touchdown para definir gran parte de ese partido. Aquí, si bien hubo una deficiencia en la línea ofensiva porque claramente venía un blitz, muchos odiamos a Tom Brady, Cristian, como fanáticos del equipo. Incluso nos burlamos de él porque cada que le detectaban la jugada o lo presionaban, ¿qué es lo que hacía Tom Brady, Cristian? Azotaba el ovoide en el campo, que nos burlábamos, que nos reíamos, que le criticábamos ese aspecto, pero era inteligente en esa situación. ¿Por qué? Porque sabía que tenía segunda y tercera oportunidad para recorrer esas mismas 10 yardas sin poner en riesgo el ovoide. ¿Qué hizo Tua? No hizo lo mismo. Ante la presión, lanza una paloma moribunda en una doble cobertura que claramente también las formaciones que manda McDaniel no son las mejores y ya viendo las tomas externas, la toma de cómo se recorren las rutas, ves que no hay espacio y que no ayuda a sus mariscales de campo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Tua? Evitar poner en riesgo, dividir el ovoide y más sabiendo que no tienes las armas suficientes y que la única que tienes le iban a poner doble o hasta triple cobertura como sucedió el lunes. Le interceptaron y Miami no aprovechó una serie que pintaba bien. Pero ¿a qué voy con esto para responderle a Merino? Miami no tuvo los momentos, no los aprovechó y cuando Pittsburgh sí lo tuvo, anotando en ese drive final de la primera mitad que le abrió Riley Patterson en condiciones climáticas, donde en la primera serie ofensiva de la segunda mitad les anota Dickie Metcalf y que la defensiva se envalentona y que logran dominar las trincheras, fue en base a ese error de los equipos especiales y el que la ofensiva no pudo ni siquiera hacerle daño hasta el inicio del cuarto cuando ya el marcador estaba 28-3, donde Jalen Ramsey se burló de Miami, se burló de Tua en el sack, en cómo le festejaba y se pitorreaba y que iba corriendo casi a la banca de los Delfines diciéndoles, ¿ya viste todo lo que te perdiste? ¿Viste todo lo que te perdiste? Mira cómo te estoy haciendo daño. Y aparte que John Smith lo hayan puesto a correr y que te haya hecho ese touchdown, era claro que los Steelers y sobre todo estos dos jugadores ex Dolphins tenían en el calendario que este partido no lo podían perder y que tenían que ser protagonistas. Y lo lograron. ¿Y por qué hasta que el marcador estaba 28-3? Con el marcador ya alejado, con las aspiraciones totalmente derrotadas y cuando los acereros le quitaron el pie en el acelerador, Cristian, ¿por qué hasta ahí empiezas a diversificar, empiezas a realizar lo que se suponía tenías que hacer cuando el marcador estaba más parejo? Fue una reacción triste, lamentable, decepcionante y que todo mundo la haya visto, porque no solo fueron los Dolphins, fue toda la comunidad de la NFL y que incluso el comentarista Troy Aikman durante el final del partido lo mencionaba. No hay sentido de urgencia, Cristian, y eso es increíble. Es increíble que no tengan ofensiva sin reunión en el último cuarto y cómo hasta un ex mariscal experto que ha estado ahí ve cómo la actuación de los Dolphins en ese último cuarto y en esa última serie ofensiva, como el propio Tua pedía tiempo fuera cuando ya no había justamente para que tuvieras esa oportunidad, papá, por favor, ¿qué carajos pasa? Fue una decepción y fue una cosa lamentable que todo mundo haya visto, pues el deterioro de un equipo y de un personaje como Tua, cómo reaccionó al final del partido. Eso es lo más lamentable y que arrojó justamente el segundo tema que ya pusiste sobre la mesa. El caso de Queen Ewers al campo y la salida de Tua Tagovailoa. ¿Tú crees, Cristian, que esto es
por el simple hecho de que ya le aseguraron a Mike McDaniel el poderse mantener el siguiente año, independientemente de lo que pase con Eagles en lo que resta de la temporada? Pues creo que sí es un como una especie de aviso de que va ganando el tema de que McDaniel se quede, porque aquí lo hemos mencionado en este podcast, que pues la forma en que va actuando el equipo va en relación a eso, a darle como todavía esa última oportunidad a McDaniel, pensando que el problema estuvo en Greer, en los jugadores que trajeron, o en el que comanda el equipo dentro del campo, que es Tua Tagovailoa, porque al final yo decía, hubo una etapa en la que McDaniel pudo haberlo banqueado antes, ¿no? Y que esto hubiera ayudado muchísimo para el tema del draft y para el futuro del equipo, y no lo hizo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo que a mí, pues siento que sucedió es, vamos a hacer el esquema ofensivo de tal forma para que Tua demuestre lo que tiene, pero con toda la intención de demostrar que no tiene nada, ¿no? Que es lo que hizo, creo que McDaniel. Ya lo hizo, luego fase 2 de este plan maestro de McDaniel fue, eh, empieza a demostrar que tu ofensa se puede mover sin él, ¿no? Que lo hizo, a pesar de que se agarró no sé, mordió la almohada o no sé, porque eso no le gusta a McDaniel. McDaniel no es de ese tipo de juego, pero se mordió la almohada y a pesar de todo dijo, a ver, vamos a demostrar ahora que sin él también puedo, ¿no? Y lo hizo, hizo lo que siempre hemos dicho, que mezclar a los tres corredores, con 35,000 linieros ofensivos, sin castigos, y eso pues hizo ver muy bien al equipo, inclusive con Buffalo, ¿no? Que fue un juego que le dio mucha credibilidad a McDaniel, creo que con ese salvó la temporada. Y después de esa, la fase 3 viene la etapa, y todo fue sincronizada a las etapas del calendario, ¿no? La parte difícil, la parte fácil, y ahora viene la parte otra vez difícil, en donde en esta parte difícil vuelve a ser complicado, pues demostrar al equipo que funcione bien, y entonces vuelves a caer en lo mismo de antes, donde, a ver, otra vez vas tú solo contra el mundo, y tú, pues, normalmente en este tipo de situaciones sabemos que es muy fácil que se evidencie el solo. Entonces, eso sucedió con Pittsburgh. Insisto, me rebasó las expectativas de lo que yo esperaba de Tua. Tuvo una intercepción que ni la llegó, pero de ahí en fuera creo que, pero más que nada, creo que le fue bien por el tema de lo que hizo Darren Waller. Pero bueno, pues ese sería yo el punto por el cual veo que McDaniel puede conservar su trabajo, porque al final todo va en un plan hacia decir, a ver, el problema es Tua y te vamos a dar chance una temporada más, a ver con Ewers qué logras este año y el que viene, y si no, pues probablemente sea tus últimos minutos en Miami. Mis conclusiones de lo sucedido el pasado miércoles, cuando incluso el martes, el día después de la eliminación de Miami, donde McDaniel en conferencia ya en Miami Gardens mencionaba que existía la posibilidad de un cambio de mariscal de campo y que al finalmente se concretó o se hizo oficial el miércoles de acuerdo a los reportes de estos insiders que tienen información dentro de las instalaciones con personas fidedignas y que al final se confirmó esta noticia. Yo lo veo en dos perspectivas. De un lado, justamente el martes por la noche, donde según el Miami Herald reporta que Ewer se quedó hasta altas horas de la noche para con el staff empezar a planear y preparar el partido contra los Bengals y lo que resta de la temporada, es que justamente hasta altas horas de la noche de ese martes, con la reunión con Stephen Ross, finalmente le dijo, no te preocupes, diste buena batalla, te quedaste corto en ese intento de llegar a los playoffs, vas a estar el siguiente año, el mensaje que le manda Ross a McDaniel y de alguna manera el dueño al darle este espaldarazo, pues McDaniel sabiendo de que tiene la seguridad de su trabajo relativamente asegurado, puso a Ewers en el campo por encima de Zach Wilson. Y la otra perspectiva, como veo esta decisión, es que
el mensaje de McDaniel durante toda la temporada, cuando le cuestionaban el rendimiento del mariscal de campo, ¿cuál era, Cristian? La respuesta es sencilla. Mientras tú estés en el campo, nosotros tenemos las mayores posibilidades de poder ganar los partidos. Miami ya quedó eliminado el lunes. Ya no tienes la necesidad de ganar, matemáticamente hablando. ¿Qué es lo que le queda a Miami, que está ahorita en el lugar 11 en el draft? Quedar mejor posicionado. ¿Quién te da la mejor posibilidad de quedar posicionado? Un veterano que tiene la oportunidad en 3 partidos de vitrina para poder mostrarse y que ya sea los Dolphins lo puedan mantener como un coreback puente, y o que otro de los equipos de la liga le brinde una oportunidad para tratar de pelear por un puesto titular, o poner a un novato de séptima ronda en el que el pretexto, la situación es saber qué es lo que tienes. Creo que la respuesta es muy sencilla. Y además de que parte de los que toman las decisiones le hayan dicho, y como bien comentaste en tu comentario hace unos minutos, ¿qué tiene Ewers? Y si realmente la ofensiva puede caminar con otro jugador en la posición más importante del campo. Porque McDaniel, pues ya hemos visto, con todos los nombres que han pasado de la era McDaniel, mariscales que no se Tua, no se ha visto bien el equipo. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación y si realmente el equipo no logra verse de la mejor manera, si realmente lo pueden mantener, porque el script está claramente por el reporte que sacó la mañana de este sábado NFL Network, donde Tom Pelicero y el propio Ian Rapoport indican que la situación de Miami es la confianza que hay en la parte directiva, sobre todo del dueño con McDaniel, y con el repunte que tuvo en esta racha de 4 victorias en los últimos 5 partidos, te indica que el equipo y que el entrenador, ahora McDaniel, pues tiene parte de la continuidad casi garantizada, a excepción de ver si no pierde el vestidor, que lo veremos este domingo, y sobre todo qué tan mal se ve la ofensiva para poder decir si vale la pena mantener a un entrenador que por segunda temporada consecutiva no logra levantar a un equipo y que todo parece indicar que a lo mejor y podría repetir el mismo récord de hace un año, Cristian. Sí, correcto. Creo que hay algo que me deja pensando un poco, independientemente de que pues, todos queremos que también McDaniel deje el equipo, ¿no? Creo que es lo mejor para sanidad del equipo y de él mismo. Creo que al final ya está viciado este tema. Entiendo que el dueño por ahí tiene la idea de ver cómo funciona con un equipo que él arme, porque literal, si McDaniel se queda, 2026, por más que llegue un gerente general, va a ser un equipo en donde literal el gerente general prácticamente va a ser McDaniel. Si bien va a haber alguien ahí, pues le van a hacer caso en todo, ¿no? Entonces, esa parte, o sea, algo tiene ahí con el dueño que sabe la inteligencia, porque McDaniel si algo tiene es que es inteligente, pero esta situación pues va a ser muy difícil para 2026 porque no está bien hecha, ¿no? No está como debe de ser, está todo desordenado, el coach va a hacer lo que quiere, y bueno, el problema no es tanto eso, sino que a lo mejor si McDaniel hubiera dado indicios de que entiende sus errores y de que hay cuestiones que va mejorando, pero normalmente tiene esas regresiones hacia donde está el problema que él sabe que existe y ese tema es el que a mí me preocupa y por el cual no veo como muchas pues esperanzas de que algún día madure en ese aspecto. Oye, Eh, oye, oye, pero Chris, ¿y si realmente queremos que se haga responsable del cochinero que está haciendo Mike? Digo, al final de es cuentas, que ¿qué es lo más conveniente? Digo, poner a un nuevo head coach, limpiar toda la casa como hemos mencionado en varios programas y ponerle una presión considerando que pues este plantel no está listo para competir en el siguiente año y ni probablemente en el
27. Si bien nos va por todas las repercusiones financieras que va a sufrir el equipo más allá del contrato de Tua, sino de otros contratos grandes que probablemente después de esta temporada el nuevo gerente general va a tener que limpiar por todas las repercusiones financieramente hablando va a tener el equipo. ¿Qué prefieres? ¿Terminar de quemar a este cartucho sabiendo que, insisto, el siguiente año, pues las expectativas no son tan altas y aunque haya dicho también nuestro compañero Rodrigo Gutiérrez, en el sentido, tienes que generar optimismo en el 2026 para no tirar a la borda, pues ¿qué optimismo te va a dar sabiendo que financieramente no vas a tener la capacidad de reforzar a este equipo y que vas a tener que contratar mano de obra, la sobra de la sobra de la sobra de la sobra y tener que hacer un muy buen draft para que seas medianamente competitivo? La verdad es que el siguiente año está Sí, muy, muy complicado para este equipo y que vale la pena poner en riesgo pues a un nuevo entrenador o simplemente terminar de quemar a un tipo que no ha sabido hacer bien las cosas y como bien has mencionado fuera del aire, que en el 2027 con toda la cantidad de talento y sobre todo en la posición de mariscal de campo y que medianamente haya podido limpiar los contratos que hoy en día le cuestan al equipo en el cap space, pues puedas ahora sí entregarle la puerta y las llaves a ese nuevo entrenador. Sé que es muy doloroso y que a lo mejor estoy diciendo un sacrilegio y que a la gente no le va a gustar, pero tal vez creo que pueda ser la mejor opción. Que se quede McDaniel y que termine de quemarse por sí solo y que sepa que probablemente no va a tener otra oportunidad para que empiece ahora sí esta reconstrucción, porque realmente la situación, independientemente de lo que venga en la posición de gerente y lo que decida para el siguiente año, no pinta nada bien para estos Dolphins que han hecho malas cosas en darle extensión de contrato a jugadores veteranos y a un jugador que no ha cumplido con las expectativas, poniéndole el nombre y fecha al Tua Tagovailoa. Y aquí están los resultados, Chris. sí, correcto. O sea, creo que va a ser una situación que a lo mejor sin querer nos beneficie para el 2027, el que se mantenga McDaniel, porque esté quien esté, no pinta muy bien la cosa, ¿no? Ahora, me gustaría hacer unos comentarios de Quinn Ewers, bueno, pues es un jugador que vamos a empezar a ver a partir del domingo, y creo que es un jugador que a mí me ha gustado la actitud que ha tomado desde que llegó al equipo, un jugador que se esperaba mucho de él, que fuera tomado más alto en el draft, y que en su momento, pues, fue resbalando, y cuando lo toman, inclusive se le ve molesto, ¿no? En el lugar en que lo toman, porque fue un jugador que fue titular muchos años en Texas, un colegio que es, pues, de alto nivel en el colegial, y que inclusive nunca dejó a Archie Manning rebasarlo, ¿no? Entonces creo que Quinn Ewers tiene personalidad, es un jugador que desde ese momento creo que sabe que él estaba para más y sus expectativas son mejores. Y ahora, no sé, en la semana me gustan sus declaraciones mencionando que va a asumir, que es un sueño para él y va a asumir el tema y va a tomarlo como es, ¿no? Entonces, a mí el chico se me hace por más que sea novato, se me hace un jugador que ya tiene su camino recorrido en el colegial, porque estuvo mucho tiempo rozándose con colegios fuertes. Y si bien no espero que él sea el salvador del equipo, ni mucho menos, creo que va a ser un buen papel. Un buen papel no quiere decir que gane, un buen papel quiere decir que pues realmente cumpla y que esté en el partido y que no cometa tantos errores y que de alguna manera vea que se mueve la ofensa, que logre identificar, leer ciertas situaciones de las defensas, que vaya aprendiendo todos sus esquemas. Y bueno, esa parte es la que va a ser interesante ver estos tres últimos juegos. Creo que Ewers nos puede dejar un granito de esperanza para el 2026, no para que nos vaya perfectamente bien, pero para que sea un jugador que a lo mejor vaya creciendo poco a poco y de repente te surja un jugador tipo Brock Purdy o tipo, no sé, de este tipo de jugadores que a lo mejor no sean franquicia, pero que son muy cumplidores
y que en un esquema adecuado y correcto te pueden servir mucho y que pueden ser, no sé, o sea, imagínate que realmente es un jugador que sea productivo, pues te salva lo que la franquicia ha destruido, porque ¿cuánto te cuesta Quinn Ewers, no? Y si es un jugador que te va a cargar con el equipo algunas semanas y lo hace bien, y por ahí se queda, porque de verdad, o sea, es baja la probabilidad, pero tiene posibilidades de ir creciendo al grado de tomar con seriedad, de tomársele con seriedad ser un titular. O sea, sí tiene el potencial, no quiere decir que lo vaya a hacer. Y ahí es donde a mí me agradó mucho la decisión también de que a Zach Wilson lo mandaran al carrer, porque Zach Wilson no tiene nada que hacer, ¿no? Zach Wilson, por más que le vaya a revivir la carrera a McDaniel y el brazo y no sé qué, no sé, yo siento que ahí a lo mejor si él hubiera sido el coreback, ahí sí seguro perdíamos los 3 juegos. Con Ewers veo un poquito de mayores esperanzas de dar más pelea, independientemente que no creo que se ganen, pero y sobre todo el último contra Nueva Inglaterra allá, ¿no? Ese va a estar maravilloso. Imagínate la experiencia que va a adquirir Quinn Ewers yendo a Foxboro. Así jueguen con suplentes patriotas, que no lo creo porque se le está complicando el panorama, y que por ahí les dé un partido así cerrado, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos son los que hacen que un jugador novato como es Ewers den esos brincos que de repente te encuentras a un Brock Purdy, de repente te encuentras a un, digo, me estoy yendo muy lejos, ¿no? Pero un Kurt Warner, ¿no? Que fue una maravilla, un jugador de un drafted que nadie pelaba y de repente, vale, salió un jugadorazo por ahí. Entonces, no está bien también que digamos, eso va a ser un petardo y no va a servir para nada, ¿no? Hay que verlo, no hemos visto nada de él y me agrada mucho ver lo que, además toma con seriedad las cosas, o sea, no sé, se ve hasta más maduro que tú, suena raro, ¿no? Suena extraño, pero en nuestras últimas instancias, eh, el juego que lo pusieron por ahí, por encima de Zach Wilson, muy sobrio, muy, no, sin que se le suba, lógicamente va empezando, pero no sé, es un tipo de carácter que me gusta, su carácter, su forma de ser, y hay que verlo, creo que al final también es respetado en el equipo, porque yo he escuchado las declaraciones del mismo Achane, en donde dijo que es un jugador que no parece ser un novato, que eso ya habla mucho de él, y esto lo vamos a ver, ¿no? Creo que los jugadores, en la medida que él vaya jugando bien, se va a ir ganando la confianza de ellos, y en una de esas nos encontramos un diamante en bruto, pero no está tan mal, hay que analizar, es una cuestión que nos debe tener motivados ver a este jugador cómo se desempeña en estos últimos 3 juegos, César. Para Ewers, como indicas, es la gran oportunidad, el momento que ha estado esperando. 3 partidos, sí, probablemente, pues ya no con la misma intensidad, sobre todo el de este domingo, pero al final de cuentas, los otros 2 son contra equipos que están ahí peleando playoff, que van a jugar al 1000% y es una experiencia única para un novato que quiere demostrarle a los 31 equipos restantes que un error dejarlo pasar y que lo hayan seleccionado hasta la 7ª ronda del draft. Es una oportunidad de oro para un novato que tiene la gran oportunidad de demostrarle al equipo por qué merece continuar y que el equipo sigue invirtiendo en él ese desarrollo y que para la propia franquicia tenga que decir, oye, pues a lo mejor no es necesario traer un coreback puente el siguiente año. Démosle toda la temporada a este muchacho. A lo mejor traigamos o seleccionen a otro mariscal, ya no en las rondas intermedias o en las primeras rondas del 2026 y traigan a un body compi en 7ª, 6ª ronda y démosle la titularidad a este muchacho. Y si le llega a ir mal, pues mejor para nosotros porque va a estar mejor posicionado el equipo para esa futura generación que se espera de grandes nombres y que va a estar cargada no solo en la posición de mariscal de campo, sino en otras posiciones. Pero si le llega a ir bien, pues probablemente Miami haya podido encontrar, así como San Francisco se encontró de la nada, a su Brock Purdy. A lo mejor estamos obsesionados y nos está ganando esta ilusión de fanáticos el ver cómo un nuevo mariscal de campo toma riendas de este equipo, pero hay aspectos de Ewers que te intrigan, hay otros que pueden hacer que te rasquen la cabeza, como en su momento nos dio Fitzmagic, me da esos vibes. Vamos a ver cómo se decanta
este novato de los Longhorns de Texas, un mariscal de campo de ese estado, algo que no se tenía desde el 2012, cuando un tal Ryan Tannehill era el líder de esta franquicia. La previa de la semana. Último bloque de este programa, la previa del fin de semana. Los Miami Dolphins regresan al Hard Rock Stadium para recibir a los Cincinnati Bengals este domingo en 24 horas, por cierto. Este partido va a servir para celebrar las primeras 60 temporadas de esta franquicia, ya que el equipo ha dado a conocer que se van a utilizar los jersey retro throwback. Sí, eso es aqua, hermoso, que muchos de ustedes han querido que el equipo lo regrese de manera permanente con este mismo logo que a muchos de nosotros nos enamoró. Los Dolphins abren como underdog en primera instancia de 1,5 puntos. Desde el nombramiento de Ewers como mariscal de campo titular para este partido, la línea se ha movido entre 3,5 puntos hasta 4,5 puntos. Actualmente la línea se encuentra con 4 puntos favorito el equipo de Cincinnati, con las altas y bajas de 48,5 puntos. Esta serie la lidera históricamente los Dolphins con 18 triunfos por 8 derrotas, estimado Cristian. Dos equipos que se esperaba mucho por los mariscales de campo que ingresaron en la misma generación, pero que ahora tanto los Bengals y los Dolphins han estado totalmente eliminados y que entre los dos equipos apenas suman 10 triunfos en conjunto. ¿Cómo ves este partido que se va a disputar en 24 horas en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens? Un partido pues totalmente diferente a lo que esperábamos arrancando el año y arrancando inclusive hace un par de semanas, ¿no? Que por ahí veíamos un partido inclusive parejo en donde el clásico Tua Burrow, ¿no? Que fueron los jugadores que fueron seleccionados en la misma año y bueno, también los Bengals están al perro, o sea, la verdad, tuvieron también Burrow es un jugador que ha sido muy inconstante por el tema de lesiones. Si bien tuvo un temporadón cuando llegó al Super Bowl, pero pues nada más fue esa. Y de ahí en fuera, siempre también la franquicia ha tenido decisiones muy extrañas como Miami en el sentido de nunca reforzar la defensa, nunca reforzar la línea ofensiva. Y bueno, este tipo de situaciones provocan que sea complicado el andar de este equipo y que inclusive Joe Burrow se note desanimado, ¿no? Ya del fútbol americano, lo ha declarado, está como ya no quiero jugar y por ahí se ha habido rumores últimamente de que por ahí hasta se ha cambiado. A ver si no, por ahí empieza a sonar el cambio hacia los Jets de Nueva York, que tienen como 35,000 primeras selecciones colegiales, ¿no? Joe Burrow, pero bueno, para este juego vienen, va a ser totalmente opuesto la defensa de Miami contra la ofensa de Cincinnati. Ahí se va a centrar el juego, porque la defensa de Miami pues, está jugando muy bien. Es impresionante lo que está jugando Jordan Brooks. La verdad es que es el mejor jugador de Miami en este momento. Y no sé, yo siento que inclusive con él y a Chain, o sea, él se echan un tiro, pero a mí en lo particular me gusta más lo que está haciendo Brooks porque cada juego le deja al 100 y es un jugadorazo, un crack, un líder. Todo lo que se le pediría tú a jugadores como esos no, es lo que tiene Jordan Brooks, que no se vaya nunca de Miami, la verdad es que es un jugadorazo. Además, por ahí lo tengo en algunos fantasy y siempre te avienta de 15 tacleadas por juego, ¿no? Entonces es una maravilla, te da más puntos que los receptores de Miami y así, ¿no? Cosas increíbles. Bueno, pues va a tener la ausencia Miami de Minkah Fitzpatrick, que eso va a ser un golpe fuerte, más porque los Bengals regresa a T. Higgins y sabemos del potencial ofensivo. Realmente la ofensa de Cincinnati va completa. Entonces, bueno, pues creo que va a ser un juego en el que el Burro va a jugar muy relajado, no tiene nada que perder y esa parte puede complicarle a Miami, sobre todo con la ausencia de Minkah Fitzpatrick. Y un juego en el que pues Jordan Brooks va a tener que duplicar labores junto con Tyler Dodson y pues ver cómo Rasul Douglas puede contener a Jamar Chase y Jack Jones a T. Higgins o viceversa, ¿no? Eso va a ser complicado. Yo la verdad es que veo favorito a Cincinnati. Por el lado de la ofensiva de Miami, pues
Va a ser interesante ver a Quinn Ewers con una defensa que no es muy buena, como es la de los Bengals, en donde pues seguramente van a darle un alto porcentaje de jugadas a Devon Chain, como resulta siempre hacerlo McDaniel. Veremos si le ayuda combinando con varios jugadores como corredor, si Quinn Ewers empieza a encontrar receptores que no son, o sea, por ahí empieza a lanzarle bueno, Ikine creo que ni va a jugar porque hay un tema ahí que tanto Ikine como Ifi, en nuestro safety, si no juegan, es importante que no tengan snaps de aquí al cierre de temporada para que tengamos una cuarta ronda y creo que si por ahí McDaniel los pone, de verdad que está perdido en el espacio, y creo que hay jugadores con los cuales puede reemplazar, pero si por ahí empieza a recibir pases Cedric Wilson, Malik Washington empieza a recibir más pases, ay, me va a hacer pensar un poquito entonces que el problema sí era Tua, pero en cuanto a McDaniels, porque ese no buscar a nadie más que a Waller y a Waddle, pues sí le hemos echado la culpa a McDaniel, pero ya veremos cómo se comporta Ewers, o si Ewers tiene los pantalones de decir, pues aunque me manden esta jugada y si yo encuentro otro solo, le tiro, y entonces empiezas a ver como un jugador que pueda tener decisiones en su momento, que no las tenía Tua siempre era como un robotito, ¿no? Entonces, todas estas situaciones son las que hay que observar para ver cómo embona el sistema de McDaniel con Quinn Ewers. Creo que en su momento cuando dimos el análisis del previo al draft del año pasado, yo decía que Quinn Ewers era una muy buena opción si caía en un sistema como el de McVay o el de McDaniel, y cayó aquí, ¿no? Entonces creo que le cayó en un sistema que le va a ayudar muchísimo, y bueno, creo que espero ver un juego. Si por ahí Quinn Ewers tiene más de 170 yardas, creo que es un buen juego. Independientemente que creo que pues van a centrar todo en el ataque terrestre y por ahí Shane puede tener un partidazo, porque la defensa de los Bengals no es la gran cosa. Entonces creo que por ahí están las claves del juego, el que Shane tenga huecos, que la línea ofensiva se faje, que le dé tiempo a Quinn Ewers en esos play action que seguramente va a ser McDaniel. Y en ese sentido, del otro lado, pues la clave es que detengamos a estos monstruos que son T. Higgins y Jamar Chase, inclusive hasta Mike Gesicki, ¿no? Que es un jugador que busca muchísimo Burrow. Veo ligeramente favorito a Bengals, un juego que no creo que haya muchos puntos, por lo menos del lado de Miami, ¿no? A lo mejor del otro lado sí, por ahí sí. Si empieza a cometer errores el novato, entonces sí se puede decantar muchísimo para Bengals. Y bueno, pues ya veremos, pero yo veo un juego tal vez de un 24-13, 24-17 a favor de Bengals. Yo en un principio, al inicio de la temporada, cuando se dio a conocer los enfrentamientos y cómo se estaba conformando el calendario de los Dolphins el pasado mes de mayo, este juego yo lo veía de altas. Un equipo de Cincinnati que defensivamente no ha vuelto a ser el mismo desde su camino al Super Bowl, y sobre todo por ese monstruo de dos cabezas que tienen en la ofensiva, como lo es Jamar Chase y T. Higgins. T. Higgins saben que es uno de mis receptores favoritos desde su etapa con la Universidad de Clemson, y si eso le agregas a un Josh Ivas, a un Chase Brown y a un Mike Gesicki, que ya viendo lo que hicieron exjugadores de los Dolphins va a querer su revenge game, y no me sorprendería que anotara un touchdown el domingo en la que fuera su casa del 2018 hasta el primer año de la era McDaniel. Entonces, no me sorprendería que ganen los Bengals, tienen un poderío ofensivo destacado, y lo más interesante aquí será observar a un equipo de Miami qué tan motivados van a estar en el campo, qué tan motivados va a estar el equipo al tratar de respaldar a un novato, qué tanto puede mostrar Quinn Ewers de que puede cargar con el peso ofensivo, donde en las últimas semanas pues básicamente el factor del mariscal de campo ha pasado desapercibido, ha sido más un game manager de alguna manera, donde ha cargado el peso del equipo el juego terrestre, y donde de cierta manera hay algunas similitudes en el esquema ofensivo que tenía la Universidad de Texas con los Longhorns, a lo que cuenta con Miami, según un reporte del Miami Herald,
con su antiguo entrenador de los Longhorns. Hay ciertas bases que también manejaban, entonces se supondría que no tendría que haber tanto conflicto en esta curva de aprendizaje. Como todo novato, tendrá que aprender en cuanto al ritmo y las lecturas y las ventanas, pero el que esté este nuevo mariscal de campo le va a brindar a Miami, sobre todo a una afición que estaba necesitada de ver algo más en esta posición, donde simplemente no se habían cumplido con las expectativas y que todo mundo sabíamos que cada semana iba a haber por lo menos una intercepción. No digo que Ewers no vaya a cometer los errores, creo que así va a suceder porque son sus primeros snaps, pero quiero ver cómo se puede desenvolver esta ofensiva. Y lo que dices de las ausencias de Iquine y de Melinfogo, creo que es algo que tienen que ponerle sobre el vestidor y sobre la mesa McDaniel. Ya no importa lo que suceda el resto de la temporada, no nos termines de perjudicar con estos aspectos de picks. Si ya hicimos este movimiento de ya colocar a tú como el mariscal de campo 3, no creo que sean lo suficientemente brutos, por no decir otra palabra disonante, para poder decirle, claro que voy con Iquine porque es un buen receptor que sabe bloquear, cuando ya lo que menos importa es ganar, tristemente. Ojalá que los quiten y que sea un mandato de arriba de que estos dos jugadores no vuelven a pisar para asegurar esa cuarta ronda y para asegurar esa séptima ronda, que al final de cuentas son de estos jugadores que sí o sí, más los agentes libres no reclutados que va a tener Miami el siguiente año, van a conformar la mayoría de este roster en la reingeniería que van a sufrir los Dolphins, porque sí, amigos, van a sufrir una reingeniería y aquí lo interesante será descubrir si van a hacer una venta de garage estilo 2019 donde van a vender a todo el talento o lo que yo creo que va a suceder es que van a dejar una base porque hay jugadores con los cuales puedes construir, ya lo analizaremos más adelante en la off-season, pero este equipo necesita saber y sobre todo la gerencia qué tanto le van a responder a McDaniel cuando las aspiraciones de playoff ya están totalmente anuladas, donde ofensivamente vas a tener un nuevo mariscal de campo que va a ser novato y sobre todo qué tanta motivación va a tener el propio staff para tratar de solventar pues todas las críticas donde todo mundo, incluidos nosotros, vamos a estar sobre de él porque ya quitaron al gerente, porque ya banquearon al mariscal, por el cual te trajeron, y donde la única pieza que sigue sobrando en este rompecabezas eres tú, Mate, eres tú, Mike. Pronóstico sobre el partido, Cristian, ¿cómo ves el juego? Yo creo que Quinn Ewers va a sorprendernos un poquito más de lo que esperamos. Creo que va a dejar un buen sabor de boca. Como dices tú, va a tener sus errores y todo, pero es un coreback que tiene experiencia dentro del colegial muy buena y McDaniel sabe de eso y por eso es que lo está poniendo también. Creo que lo vimos ese ratito que jugó cuando entró, supliendo a Tua. Creo que lo hizo bien, o sea, tuvo por ahí un pase que por poco se lo interceptan y un pase hermoso, largo a Eskridge. Y bueno, ojalá te hagan caso en el sentido de que, no sé, poner a Taj Washington en vez de Ikine, que a Ikine lo dejen inactivo, igual a Ifi que lo dejen inactivo por algún safety de la práctica de escuadras. Y eso son de las cosas que ojalá, creo que vamos bien con la decisión de Ewers, ojalá continúen estas decisiones buenas. Yo creo que va a quedar un 24-17, creo que eh, Ewers puede tener un juego arriba de 150 yardas, con un ataque terrestre sólido, pero va a ser muy complicado detener a la ofensa de Joe Burrow, que va a estar relajadísimo con los otros dos monstruos de receptores y con la ausencia de Minka Fitzpatrick que va a pesar. Entonces, por ese lado, creo que me decanto en ese sentido con los Bengals por 7 puntos, 24-17, 21-14, alguna cosa así. No, no, no creo que haya muchos puntos, va a ser bajas. Y me sorprendió que la línea no se movió tanto con el tema de Ewers, ¿eh? O sea, fue un punto o dos, pero ojo, o sea, ahí eso también habla de que ya saben que este chico, este muchacho no está tan perdido.
Y ojo con Jordan Brooks. Jordan Brooks nada más entrenó una vez en la semana, así que está dudoso. Habrá que estarle pendiente más adelante en el transcurso de este sábado. Si el equipo no llega a promover más de un linebacker, aguas con esta situación. Es probable que a lo mejor no juegue Brooks. Está en veremos. Está en el reporte de lesionados, así que manténganse pendiente en el portal de somosdolphins.com y en las redes sociales sobre cualquier reporte que vaya a surgir en las siguientes horas previo al partido contra los Bengals. Yo sí veo un juego donde probablemente nos vamos a entretener muchísimo, dos ofensivas que ya no tienen la presión de calificar, donde simplemente pues van a jugar pues al puro fútbol por placer, así como lo estamos haciendo nosotros en este podcast, y sobre todo por el tema del uniforme retro. Créanme, amigos, hasta parece que, insisto, a lo mejor estoy pecando de optimismo, pero cada que el equipo de Miami se pone su uniforme, casi siempre por lo regular da buenos partidos. Da muy buenos partidos con este uniforme retro. No me sorprendería que el de mañana sea una excepción, pero bueno, a lo mejor no importa tanto, pero el simple hecho de tratar de revivir esas épocas de gloria que en su momento tuvo esta franquicia utilizando estos uniformes, les puede transmitir esa magia para que podamos ver un buen entretenimiento. Y créanme, y al menos las reacciones de medios locales, de aficionados de Estados Unidos y de todo el mundo, el ver un cambio en esta posición, ya es un aire fresco que se necesitaba. Gracias por acompañarnos en esta edición del podcast. ¿Algo que quieras comentar antes de irnos, Cristian? No, agradecerles. Todavía no acaba la temporada. Estos últimos 3 juegos van a ser de puro análisis del novato, de Ewers, del sistema y de ver qué sucede con Miami para ver si McDaniel se queda o se va. Y bueno, pues no es nada más eso. También está el tema de qué posición del draft va a quedar Miami. Complicado que quede dentro del top 10 porque estamos a diferencia de 2 juegos hacia abajo contra el más malo, por decirlo así. Tendrá que Miami perder todos para que empiece a bajar posiciones. Yo pronostico que Miami pueda quedar por ahí del pick 9, pick 10. No, no, no creo que bajemos mucho, pero bueno, dentro del top 10 creo que es un pick sólido. Y bueno, ya estaremos viendo cómo termina la temporada, pero aquí estaremos informándoles de todo. La, la, este, la liga de fantasy de Somos Dolphins League está con todo, ya fui eliminado horriblemente, pero pues están las semifinales, ya les estaremos dando informes en las redes sociales de quién gana para que se lleve el jersey de Achen. Gracias por los reportes, Cristian. Manténgase al pendiente igual en la página web para que estén al pendientes de quiénes son los finalistas y los invitamos para que la siguiente temporada puedan unirse a esta liga que se ha mostrado bastante competitiva, según mis compañeros, año tras año. Nos vemos en la siguiente edición para analizar lo que nos dejó este partido contra los Bengals y, por supuesto, la previa contra los Bucaneros de Tampa Bay en el último duelo en casa de esta temporada. Que la pasen muy bien. Fins up. Somos Dolphins.